Hola, buenos días. Hemos convocado esta rueda de prensa para presentar el nuevo Atlas Climático de Aragón. Un atlas en formato web y adaptado a cualquier dispositivo móvil. Es un proyecto impulsado por la Dirección General de Cambio Climático y Educación Ambiental que incluye datos desde 1950 a 2020 y donde se han cartografiado los principales elementos del clima, temperaturas máximas, temperaturas mínimas, medias, así como las precipitaciones. Es una herramienta muy valiosa, interactiva, con alta precisión y con la que cualquier usuario puede obtener datos de días concretos de cualquier punto de Aragón con una escala de resolución de 1 kilómetro cuadrado, pudiendo obtener también mapas de promedios mensuales, estacionales y anuales de los últimos 30 años, desde 1991. Hasta ahora partíamos de un atlas, del Atlas Climático de Aragón, elaborado en 2007, y entendimos que era una necesidad actualizar y modernizar este atlas, que además, para su elaboración, ha contado con las técnicas y planteamientos metodológicos más recientes. El resultado es este nuevo Atlas de Aragón, que es una herramienta que pone a disposición de la sociedad información climática rigurosa y accesible en la que se han manejado datos recogidos en cuanto a precipitaciones de unos 3.900 puntos de recogida de registros y en cuanto a temperatura de unos 2.800 puntos de registro, 2.800 estaciones. En total, estamos hablando de más de 150.000 datos sobre el clima de Aragón. Creo importante resaltar que, además de poner a disposición de la ciudadanía los datos y la información climática de la que estamos hablando, son muy importantes las aplicaciones que tanto para el Gobierno de Aragón como para otro tipo de entidades u organizaciones puede tener este atlas. Así, gracias a su resolución espacial y temporal, esta herramienta es necesaria y muy útil para analizar tendencias, fenómenos meteorológicos y climáticos extremos que, por desgracia, cada vez son más frecuentes en el escenario en el que estamos de calentamiento global y de emergencia climática. Puede ser utilizado también con fines de predicción, por ejemplo, para el tema de prevención de incendios y también, por poner otro ejemplo, como con fines agrícolas, con fines de optimización de cultivos. Tras esta, presentación general, quiero agradecer especialmente y poner en valor la colaboración y el trabajo que hemos encontrado en la Dirección General de Ordenación del Territorio y en el Instituto Geográfico de Aragón, que han hecho una labor fundamental para que este proyecto haya podido salir adelante. También quiero destacar el gran trabajo del Grupo de Investigación Clima, Agua, Cambio Global y Sistemas Naturales, que pertenecen al Departamento de Ordenación del Territorio y Geografía de la Universidad de Zaragoza. Es por ello, por la labor importante que han tenido todas estas instituciones y organismos para la elaboración de este nuevo Atlas Climático de Aragón, que, por supuesto, hoy están presentes y que también ellos podrán profundizar y hablarnos de diferentes cuestiones de las que les he podido avanzar. Así que voy a darles paso, pero antes también quería agradecer, porque hay que agradecer a la Agencia Española de Meteorología su colaboración y la facilitación de datos que han puesto a disposición de este proyecto. Así que sin más, José Manuel Salvador y Miguel Ángel Saz intervendrán a continuación. Muchas gracias, Carlos. Desde la Dirección General de Ordenación del Territorio hemos querido colaborar a través del Instituto Geográfico de Aragón con el proyecto de renovación del Atlas del Cambio Climático, por entender que su creación, su mejora, es una herramienta fundamental para mejorar la toma de decisiones de la Administración en ámbitos tan importantes como la vigilancia de la salud, la protección civil, la agricultura o la prevención de incendios forestales. En esto quería incidir. La ola de calor que hemos padecido este mes de junio, prácticamente antes que nunca,
nos demuestra que el cambio climático no es una quimera, es una realidad del presente que está ya con nosotros y que la sociedad debemos asumir. Creo que los incendios forestales que hemos sufrido plantean estos días dos certezas o están influenciados por tres factores. En primer lugar, el cambio climático, que favorece las condiciones meteorológicas para la generación de incendios. También podemos hablar, evidentemente, de la prevención y de la gestión forestal. Pero hay un factor que no nos debemos olvidar, que es la despoblación del medio rural. Un territorio sin gente, sin campos de cultivo, sin ganadería extensiva, es más fácil que arda, porque la falta de actividad en el medio rural favorece la continuidad y la acumulación de biomasa, provocando incendios de alta intensidad y difícil capacidad de extinción con las condiciones climáticas actuales, especialmente. Para elaborar el Atlas del Cambio Climático, creo que hay que poner en valor la colaboración entre diferentes unidades administrativas del Gobierno de Aragón y la participación clave del Instituto Geográfico de Aragón, que atiende todas las solicitudes de colaboración de las unidades administrativas del Gobierno dentro de sus posibilidades, como responsable de la producción cartográfica e información geográfica aragonesa. En este caso, la petición de colaboración fue trasladada desde la Dirección General de Cambio Climático y Educación Ambiental y entiendo que en la práctica la experiencia del IGEAR aplicando metodologías existentes para elaborar atlas de cambio climático ha sido clave. No en vano, el IGEAR es el responsable de liderar desde hace unos años la elaboración del Atlas del Cambio Climático de las Américas, un encargo planteado por el Instituto Panamericano de Geografía e Historia, entidad perteneciente a la Organización de los Estados Americanos. Esperamos que este proyecto sea de interés y de utilidad para las administraciones públicas, para investigadores, para particulares, que se convierta en una referencia para la consulta y con su actualización y mejoras que sean necesarias, convirtamos en una herramienta útil para la toma de decisiones y para toda la ciudadanía. Y sin más, doy la palabra a Miguel Ángel de la Universidad de Zaragoza. Bueno, pues muchísimas gracias por esta presentación y yo en primer lugar quería agradecer pues, a las dos direcciones generales implicadas el trabajo que se ha desarrollado durante estos meses y también a las personas que más activamente han trabajado en la elaboración de este producto, ¿no? Tanto desde el Departamento de Geografía a Roberto Serrano Notiboli, es profesor de la Universidad Autónoma de Madrid, pero es aragonés y geógrafo. También a Martín de Luis Arrillaga, que es profesor también del Departamento de Geografía, y también a las personas que desde el Gobierno de Aragón han contribuido a que este trabajo haya salido adelante, ¿no? Pues tanto a la gente del IGEAR, a Rafael Martínez Cebolla, a Fernando López Martín, como a la gente de Medio Ambiente, pues a Nelly Gracia y a Rosario Lamban, a Charo Lamban. Muchas gracias porque la verdad es que el trabajo que se ha desarrollado, nuestra parte ha sido importante, lógicamente, pero vuestra parte ha sido también esencial, ¿no? Tanto desde Cambio Climático como desde el Instituto Geográfico de Aragón, ¿no? Y lo que se presenta ahora tiene un antecedente, como casi todo tiene antecedentes, y el antecedente más directo era la realización en el año 2006 del anterior Atlas Climático de Aragón, que estaba referido, como bien ha dicho el director general, al periodo 1971-2000, y que la filosofía de ese trabajo era la que se desarrollaba entonces. Se cubrió una laguna de información que existía para Aragón, que era la generación de este atlas, para conocer de forma muy exhaustiva, porque era un catálogo amplio de mapas, cómo es el clima de Aragón, que sabemos que es un clima complicado. Es decir, aquí podemos pasar de 300 litros por metro cuadrado a prácticamente 2.000 en 100 y pico kilómetros en línea recta. Es decir, es un clima que sabemos que es complejo, con temperaturas muy elevadas en algunos sectores, temperaturas muy frías, extremos térmicos tremendos. En el año anterior, en el año 2021, la amplitud térmica de Aragón, de algunas zonas de Aragón, la amplitud térmica absoluta fue de 60 grados. En la misma zona, 20 grados bajo cero en invierno y 40 grados sobre cero en verano, ¿no? Es decir, es un territorio difícil. Y esa laguna se cubrió. Se cubrió, además, fue la segunda comunidad autónoma en tener un atlas climático después de Valencia, pero en este caso se superaba en cuanto a densidad de información que se había generado, ¿no? Pero la filosofía era distinta. Realmente aquello se planteó como un libro que luego digamos que se trasvasó esa información al Instituto Geográfico de Aragón para que pudiera estar disponible.
En lo que presentamos ahora, desde el principio se pensaba en que era un producto que tenía que estar disponible tanto para el Gobierno de Aragón y para gestores y técnicos del Gobierno de Aragón como apoyo a la toma de decisiones, es decir, tener esa información climática actualizada y además actualizada hasta anteayer, hasta 2020, esa información. Hasta 2020 porque es el último periodo normal, en 1991-2020 y hasta allí está esa información, ¿no? Pero también para que sea un producto que pueda utilizar cualquier persona desde su casa, no solamente para ver en una cartografía cómo es la distribución de la precipitación estacional en Aragón o de las temperaturas medias en Aragón, sino que para que pueda descargarse una serie de datos con una precisión de 1 kilómetro de cualquier punto de la comunidad autónoma. Datos, en este caso, desde el año 1951, que te da una información muy amplia. Son datos diarios de temperatura, de precipitación, de temperatura máxima y de temperatura mínima, temperatura media y precipitación. Es una información que, digamos que para un usuario curioso le puede resultar interesante, pero que para un usuario avanzado, para entender qué es lo que está pasando en el clima en Aragón, es una información fundamental. Cuando hablamos de cambio climático, siempre hablamos del tema de la adaptación al cambio climático. Hay 3 palabras clave en el cambio climático, que son identificación, lo hemos identificado, mitigación, sabemos qué hay que hacer para mitigar el cambio climático, aunque no se haga, que es reducir emisiones, o que se haga en menor medida de la que se debería, y la adaptación, que es la que te lleva a poder tomar decisiones. Y en la adaptación es muy importante el disponer de modelos que nos digan qué va a pasar con el clima en el futuro. Es muy importante, pero tenemos que tener en cuenta una cosa, que para tomar medidas de adaptación ya podemos saber lo que va a pasar en el futuro porque ya está pasando. Es decir, sabemos lo que está pasando, sabemos qué está pasando con las precipitaciones, que es lo mismo que va a pasar en el futuro, sabemos qué está pasando con las temperaturas y es lo mismo que va a pasar en las primeras décadas, y no sirve la excusa de decir que no tenemos información detallada de lo que va a pasar en el futuro, porque en este caso el futuro, desde el punto de vista del cambio climático, lo tenemos ya aquí. ¿De acuerdo? Entonces, esa información está y está actualizada y se puede utilizar. Ya digo que para cualquier persona que tenga curiosidad por la climatología, pero también para que los gestores tengan allí una información interesante de cara a la toma de decisiones, ¿no? Lo que ahora se suele hablar de servicios climáticos, ya los estamos implementando aquí, estos servicios climáticos, y además orientados directamente a la gestión del territorio, lo cual entiendo que es especialmente importante, ¿no? Aquí lo que se ha hecho, como decía el director general, se ha trabajado con toda la información climática disponible para la Comunidad Autónoma de Aragón y también para las provincias limítrofes, porque también se utiliza para las zonas de frontera con otras comunidades autónomas o de límite con otras comunidades autónomas, información de las provincias limítrofes, ¿no? La mayor parte de los datos son de la Agencia Estatal de Meteorología y hay que poner también en valor que la Agencia Estatal de Meteorología, el trabajo que hace este organismo a la hora de conservar estos registros climáticos, más allá de la predicción, más allá de las labores que desarrollan en cuanto a la parte de meteorología, la parte de climatología es importante porque ellos son nuestra fuente fundamental de información. Y se trabajó con esta información y a partir de esta información lo que se generaba para generar las cartografías era, frente a lo que sucedía en el atlas anterior, que cogíamos valores promedio y a partir de allí extrapolábamos esa información al territorio, ¿vale?, para generar superficies continuas. Aquí se ha modelizado la precipitación, la temperatura máxima y la temperatura mínima de cada día. De cada día. Para cada día y para cada píxel del territorio, y estamos hablando de que son una resolución de 1 kilómetro, con lo cual tenemos 57.000 kilómetros cuadrados tiene Aragón, ¿no? 47.000 kilómetros cuadrados tiene Aragón, pues tenemos más de 47.000 píxeles donde se ha generado esa información. Y para generar el dato de un día de temperatura máxima o de un día de temperatura mínima o de un día de precipitación, se cuenta con los observatorios cercanos. 10, 15, 20 observatorios cercanos en función de la localización de ese punto y también de la densidad de observatorios que hay, y se generan modelos independientes para cada día, para cada variable y para cada unidad de información, en este caso ese píxel de 1 kilómetro cuadrado. Es decir, estamos hablando de millones de cálculos, de varios millones de cálculos para generar esa información, y aquí ya digo que tanto Roberto Serrano como Martín de Luis han tenido un papel importante, pero para hacer algo que tampoco es nuevo. Es decir, esto no es un producto que se nos haya ocurrido hacer
y generar de nuevo para hacer el Atlas Climático de Aragón, ¿no? Generarlo de nuevas. Esto lleva unos antecedentes importantes dentro del grupo de investigación de trabajos que se han hecho anteriormente. Hay hasta 5 artículos de investigación publicados en revistas internacionales de prestigio, algunas de mucho prestigio, en los que se detalla la metodología que se ha empleado para desarrollar este tipo de modelización espacial e incluso una tesis doctoral que se hizo en su momento, la de Roberto Serrano, para generar esto. Es decir, no se parte de nuevas. Aunque se trabaje con la Administración, nosotros estamos trabajando también y tenemos esa información, y a mí me parece muy interesante que el propio Gobierno de Aragón sea capaz de poner en valor el trabajo de 3.000 investigadores que hay en la Universidad de Zaragoza, ¿no? Que están dispuestos pues, a aportar su trabajo de años y de décadas incluso para generar esto. Y aquí lo que se presenta en este Atlas Climático, por lo menos lo que hay hasta ahora desarrollado, son digamos que tres partes de información diferenciadas, ¿no? Por un lado estaría esa base de datos de precipitación y de temperaturas máximas, temperaturas mínimas y temperaturas medias, de forma que cualquier usuario pues puede, no sé si se verá cuando lo manejemos en pantalla, cualquier usuario puede ir a cualquier día concreto. Ahora no funciona el ratón, me parece que se ha quedado parado. ¿Sí? Pues sí, ha funcionado. Es más fácil que reiniciarlo. Nos podemos ir a cualquier día concreto en la serie histórica de precipitaciones, que hay una pequeña descripción de cómo es la precipitación en la comunidad autónoma, y tenemos una cartografía de la precipitación, en concreto este día, creo que era el 31, no sé, el 31 del 12 de 2020. ¿Vale? Fue un día que llovió, porque seguramente si nos vamos a cualquier otro día pues no tendremos valores de precipitación, ¿no? Y junto a ello pues hay una leyenda amplia en que aparecen que se pueden activar o no activar estas capas para ver distintas, en este caso, cuencas hidrográficas, un poco para ubicar espacialmente esos valores de precipitación, ¿vale? Y una leyenda en la que aparecen reflejados esos valores, ¿vale? Además, nosotros, si pulsamos en cualquier punto del mapa, nos da el valor modelizado de precipitación diaria en ese punto. Lo mismo tenemos para las temperaturas, para máximas, mínimas y medias, y la opción que se implementará de poder descargar esos datos directamente en un formato texto que puede ser abierto en Excel o en cualquier otra aplicación para ser utilizado por un usuario, ¿no? Esto en cuanto a esa base de datos diaria. Y también la parte que, digamos, es más la parte más esperable de un Atlas Climático de Aragón, ¿no? Digamos que esta parte de los datos diarios es una parte absolutamente novedosa en relación a las comunidades autónomas. Yo desconozco que exista un servicio como este de descarga de la información además que información, ya digo, que es de calidad contrastada, ¿vale? Porque es de calidad contrastada. Evidentemente, si uno va a un píxel de 1 kilómetro y compara el dato modelizado en ese píxel con el de un observatorio que pueda ver allí, el dato no va a coincidir, porque estamos hablando de un dato registrado en un observatorio que está localizado en un punto que tiene 1 metro cuadrado, no más, ¿vale? Pero no va a diferir significativamente. Es decir, estos valores tienen un margen de error asociado al método, ¿vale? Que hay que tener en cuenta, que queda explicado en una hoja técnica que acompaña a este trabajo, pero hay que hacer esa llamada, ¿no? Sobre todo para el curioso de la climatología que quiera buscar valores extremos. Los valores extremos los tienen los observatorios de AEMET, pero no en esta modelización, ¿vale? Aquí nos interesa sobre todo el que tengamos información que sea fiable y de calidad para cualquier punto de Aragón, en esa escala de 1 kilómetro. Esta sería esa parte que hablábamos de servicio climático desde el punto de vista de la sociedad, pero también desde el punto de vista de la gestión, y luego esa parte más clásica de lo que sería un atlas, que es la que aparece como promedios, en que aparecen pues, una serie de variables referidas a temperaturas y precipitaciones mensuales, estacionales y anuales, que son los mapas pues, típicos de precipitación o de temperatura. En este caso vamos a ver el promedio anual de las precipitaciones, en el que nos aparece una imagen seguramente conocida, ¿vale? Que si la hiciéramos con las mismas técnicas y la misma resolución que se hizo el Atlas Climático anterior, no variaría en cuanto a la distribución espacial de las precipitaciones, es decir, no ha cambiado la distribución espacial de las precipitaciones en Aragón, la de las temperaturas tampoco, pero sí que se observan algunos cambios que estamos estudiando ahora en relación a cuáles son esos valores absolutos de temperatura o de precipitación y cómo han podido variar espacialmente, ¿vale?
Y yo creo que es suficiente, ¿no? Yo creo que es una herramienta que a nosotros de entrada nos va a servir para conocer mejor qué es lo que está pasando en Aragón en este contexto de cambio climático, que decía antes que ya lo tenemos aquí. Y ya digo que es un producto pues, que seguramente cubre una laguna importante a la hora de disponer de información climática de calidad y que podamos utilizar pues, a la gestión en aspectos de biodiversidad, de agricultura o de cualquier otra cuestión en la que el clima sea al menos una variable explicativa importante. Muchas gracias de nuevo. Sí, la aplicación está en la web del IGEAR, está el acceso a... No hay aplicación de móvil, es a través de la web del IGEAR. No hay aplicación la estructura, además del Atlas de Aragón, es una aplicación dentro de la infraestructura de datos espaciales de Aragón. Y de aragón.aragón.es es la página matriz. Y una de las aplicaciones es Atlas de Aragón. Es muy interesante ver cómo los datos que se representan en esa estructura del Atlas tiene un texto o enlaces sobre información relativa a la información, una tabla para descargar y el mapa relacionado con la presentación de esos datos. Así se genera, por decirlo así, diferentes opciones de consulta y de descarga pues una descarga visual, cartográfica o una descarga de los datos para trabajarlos. Y esa opción de poder engarzar con otro tipo de datos que ya existen actualmente en ese Atlas de Aragón. Y es en lo que queremos trabajar, en una infraestructura de conocimiento espacial. No solamente que sean datos estáticos o sectoriales, sino que puedan hacerse preguntas en relación con el clima y la salud, o en relación con el clima y episodios pues atmosféricos extraordinarios. En fin, que sea una manera diferente de consultar datos oficiales y creo que bueno, en eso estamos trabajando y estamos avanzando. Sí, en relación a los datos que me preguntaba, a los puntos, realmente son observatorios, es decir, se trabaja con unos 3.900 observatorios que miden precipitación y 2.800 que miden temperatura. ¿Vale? Son observatorios que mayoritariamente son observatorios de la Agencia Estatal de Meteorología. Para el método que se ha utilizado para espacializar esta información, si un observatorio tiene un dato registrado no es suficiente, porque va a contribuir a mejorar la modelización de ese día. Por eso hay tantos observatorios. Si hubiéramos ido a datos que a observatorios que tuvieran series largas, hubiéramos perdido mucha información. Mayoritariamente son de la Agencia Estatal de Meteorología, aunque también hay observaciones de la Confederación Hidrográfica del Ebro y de la Oficina del Regante. También de la Confederación Hidrográfica del Júcar, en relación a algunas zonas de Teruel, ¿no? Pero no hay más, es decir, no hay información, porque hay mucha información climática disponible que está incluso en web y que en muchos casos procede de aficionados, que eso no quiere decir que la información sea mala, ¿vale? Pero no tenemos el control de cómo está registrando datos ese observatorio. En cambio, en este caso sí que lo tenemos, ¿no? Tanto de Agencia Estatal de Meteorología y, claro, hay muchos más de precipitación que de temperatura. Pero eso es sencillo de entender. Precipitación tienes que ir un día, el día que llueve, a ver el registro. Temperatura tienes que ir 2 veces al día, que sería casi una cosa anecdótica, pero a veces no lo es tanto para mantener las estaciones, ¿no? Pero también porque desde el punto de vista histórico el medir la precipitación ha sido siempre mucho más interesante que medir la temperatura desde el punto de vista de la planificación hidrológica. De hecho, la mayor parte de las estaciones estaban en 2 tipos, por lo menos originariamente, cuando se empezaron a poner estaciones meteorológicas no solamente en Aragón, sino en el conjunto de España, pues había estaciones fundamentalmente en 2 zonas. En zonas que eran o iban a ser de regadío y en zonas que eran o iban a ser para aprovechamiento hidrológico en forma de embalses, ¿no? Este mapa incluye hasta 2020. No sé si se debe actualizando progresivamente o habrá que esperar pues, como en este caso X años para hacer una nueva actualización. Sí, a ver, los mapas promedio son del periodo 1991-2020.
porque es el último periodo normal de la Agencia Estatal de Meteorología, que trabaja con periodos de 30 años para calcular los promedios. Y la base de datos, es decir, lo que uno se puede descargar en relación al dato diario, es a partir del año 1951. Y en relación a la actualización, esto ya no depende tanto de nosotros, sino de cómo se quiera desarrollar este trabajo aquí desde el Gobierno. Nosotros lo que hemos hablado también con el IGEAR es desde luego de estar en contacto para estar renovando y si hace falta, bueno, pues estar actualizando. Evidentemente no puede ser una actualización continua porque la recogida de datos, bueno, pues cuesta introducirla y demás, pero desde luego vamos a estar pendientes y vamos a estar en contacto para que desde luego sea una herramienta, sea un atlas que no se quede obsoleto con el paso de los años, sino que entendemos precisamente, como hemos comentado, que es una herramienta que puede ser muy útil tanto para la Administración como para el usuario en general, para investigadores o para diferentes organizaciones con diferentes fines. Creemos que es necesario que sea una herramienta que siempre esté vigente. Entonces, ¿los datos diarios hasta cuándo? ¿También hasta el 2020 o...? Hasta 2020. ¿Y podrían decirnos, es que se conoce bien el Atlas, entonces, cómo es el clima actualmente de Aragón y cómo ha variado en todos estos años? Desde el punto de vista espacial, se lo decía antes, desde el punto de vista espacial no ha habido cambios en relación a las zonas que llueve más o las zonas en las que llueve menos o donde hace más calor o menos calor, ¿no? Y lo que se está observando en Aragón, que ya digo que estamos empezando a trabajar sobre ello, ahora que tenemos la base de datos, tampoco difiere especialmente de lo que se identifica en el conjunto de España o en el conjunto de la región mediterránea. Es decir, estamos en una tendencia acusada de calentamiento, que se ve además en cualquiera de las estaciones, en este caso estaciones climatológicas, ¿no? Primavera, verano, otoño e invierno, sobre todo en verano, que el calentamiento es más acusado, un incremento notable de las temperaturas mínimas, un incremento muy importante del número de noches tropicales, es decir, en ese umbral de 20 grados, que es el que dice de temperatura mínima, que es el que nos marca si estamos ante una noche calificada como tropical o no. Y en relación a la precipitación, las tendencias a nivel de todo el territorio no son tan claras, aunque hay zonas en que hay una tendencia descendente, pero lo que pasa es que en muchos casos no es significativa de la precipitación. Pero lo que sí que se observa en la precipitación y que se puede explicar de una forma sencilla es que, digamos que el cielo ha dejado de saber cómo se llovía. No sé si es una expresión, yo creo que no está muy bien construida y que se podría construir mejor, ¿vale? Pero digamos que la atmósfera se ha olvidado de cómo era lo que sería la precipitación habitual. Siempre ha habido sequías, siempre ha habido precipitaciones torrenciales, pero digamos que ahora la precipitación es menos esperable de lo que era en escenarios climáticos anteriores, ¿no? Hombre, yo desde luego con mucha más profundidad técnica de lo que puede comentar el profesor de la universidad. A ver, yo entiendo que fenómenos que se producen de un momento para otro, a ver, difícilmente pueden ser previsibles, como lo que pasó el otro día, una tormenta en Alcañiz, bueno, acompañada de, bueno, pues de este fenómeno que todos vimos y que nos sorprendió, ¿no? Pero sí, por ejemplo, si vemos que en algunas zonas ha aumentado significativamente la temperatura, pues igual esa zona deja de ser idónea para un determinado tipo de cultivo y es más productivo en otro lugar. De hecho, con el cambio climático ya se está comentando que en determinadas zonas que antes no eran aptas para determinados cultivos ya se pueden poner, en otras no. También en cuanto a prevención de incendios, no de manera aguda en un momento dado, sino a la hora de planificación de qué zonas se han demostrado que significativamente ha aumentado la temperatura. En cuanto a temas de biodiversidad, como ha comentado el director general José Manuel Salvador, tiene aplicaciones de ese tipo
pero yo entiendo, a no ser que me corrija, a no ser que me corrijan, que un fenómeno de manera puntual como el que se cometió, que decir eso prácticamente, y permítame, sería casi ser adivinos, ¿no? Entonces, para esto pues no sería útil. Y simplemente comentar también que es que los datos que se refrendan y que quedan de manifiesto de los últimos 30 años en Aragón no hacen más que encajar que con cualquier otro tipo de observatorio, como puede ser el Observatorio Pirenaico de Cambio Climático o cualquier panel internacional donde estamos hablando de que el aumento de temperaturas, de fenómenos meteorológicos, digamos, violentos o agudos que se producen son mayores, el calentamiento global está ahí, incide en todo el planeta, es verdad que algunas zonas más que otras, entonces es indudable que a día de hoy es complicado encontrar a alguien o que alguien te pueda dar argumentos para negar el cambio climático cuando absolutamente todos los indicadores, todos los índices y todos los observatorios internacionales lo que están diciendo, ¿no? Y más allá de ser una opinión, es que simplemente es que son datos. Gracias al análisis de estos datos que tenemos, sí que podemos marcar tendencias respecto a fenómenos climatológicos extraordinarios, que esas tendencias nos pueden dar a entender determinadas situaciones que se pueden dar. Pero prever pues un reventón durante 25 minutos en Alcañiz varía prácticamente con esa teoría de la mariposa en China, ¿no? Podía haber caído en Alcañiz como podía haber caído 50 kilómetros más abajo, 50 kilómetros más arriba. Depende muchísimo de los factores que en ese momento se están dando en la atmósfera. Entonces, evidentemente, esto ayuda a analizar y a darnos cuenta del momento en el que estamos y de la variabilidad de cultivos, del análisis de las sequías y de la situación hídrica, del déficit hídrico en masas forestales. Entendemos que ahí, en ese planteamiento de planificación, yo creo que sí que puede tener un papel fundamental. En la cuestión de definir dónde va a caer, por decirlo así, la tormenta grande es muy complicado. Sí, aquí hay dos aspectos que van unidos y son complementarios, ¿no? Uno es la climatología, que es esto es climatología, y otro es la meteorología, que es la de que una tormenta, una supercélula como la que se formó el otro día en Alcañiz se forme allí, ¿no? ¿Por qué son complementarios? Bueno, son complementarios por lo que decían los dos directores generales, ¿no? Que nosotros desde la parte de la climatología sí que podemos ver cómo ha sido el cambio en la frecuencia de determinados eventos extremos, en este caso de precipitación, ¿vale? Que luego sí que habría que ir a otras fuentes para ver cuál es el origen de esa precipitación desde el punto de vista sinóptico, desde el punto de vista del funcionamiento de la atmósfera, ¿no? Pero situaciones como, por ejemplo, el otro día de Alcañiz, en que se forma una supercélula, que es una tormenta tremendamente organizada y que genera esta precipitación, y que luego está el tema ese accidental de que dices, es que ha pasado justo por Alcañiz, ¿no? Que es donde ha generado además un impacto importante, ¿no? Que eso es casualidad, pero ha pasado, ¿no? Pero lo que sí que podemos ver es que si hay una tendencia a que las temperaturas se están incrementando, que como se ha visto ahora, ese incremento de las temperaturas ha generado que el Mediterráneo estaba 4 o 5 grados por encima, la temperatura del Mediterráneo estaba 4 o 5 grados por encima de lo que es la media durante el mes de junio. Entonces se genera allí una situación que es muy propicia, que en una zona cercana al Mediterráneo, que hay una zona de montaña que puede generar un efecto disparo, pues genere situaciones en este punto, en este sitio convectivas como esta, ¿no? Nosotros a través del Atlas no podemos ver por qué se han generado esos extremos de precipitación, pero sí que podemos ver aquellas zonas de Aragón en que se han incrementado de forma significativa o no esos volúmenes de precipitación extraordinarios, ¿no? Asociados también a temperaturas más elevadas, es decir, a esa parte que sería más de climatología, que ya digo que ambas son complementarias. A ver, está vinculado al conjunto de datos que ya disponemos en el Atlas de Aragón del Instituto Geográfico de Aragón. Si por zonas de salud detectamos tanto índices de envejecimiento, índices extremos de mortandad o índices de ingresos relacionados con altas temperaturas, vamos a tener la capacidad de analizar esa interrelación. Y evidentemente las altas temperaturas y los episodios extremos condicionan la salud
Y en ese sentido estamos, en este caso, desde el Instituto Geográfico de Aragón, trabajando intensamente, también dentro de nuestras posibilidades, como he dicho antes, con sanidad. Ya se trabajó en su momento con la evaluación semanal de los datos COVID y en este momento Sanidad tiene mucho interés en visualizar por zonas de salud todas las casuísticas de datos que poseen ellos, pero que estamos trasladando en este tipo de interrelación y de presentación cartográfica para facilitar a ellos la toma de decisiones. Y esa es una labor importante del IGEAR. Plantea la información cartográfica y la información geográfica oficial para todo el Gobierno de Aragón y para todas las administraciones. Es más, ahora mismo estamos en tramitación para aprobar una ley de información geográfica aragonesa para trabajar en el dato único, en la capacidad de interrelacionar bases de datos de todas las unidades administrativas para evitar que haya unidades administrativas que tienen sus propios elementos cartográficos y no se complementan y no se combinan con otras unidades. O sea, estamos buscando la toma de decisiones común y el dato único para que todos trabajemos en una misma base corporativa. Y ahí es espero haberle contestado. Es una de las interrelaciones, ¿no? De definir por zonas de salud qué condicionantes y qué enfermedades son más características y poder relacionarlas con la situación climatológica de esa zona de salud. Pues nada, muchas gracias. Muchas gracias.